Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 11 de la Vuelta a España 2022. Hoy teníamos una etapa para los sprinters que quedaran en esta Vuelta a España porque habían abandonado bastantes, ya sea por COVID o por no aguantar la montaña y tener que abandonarse en mitad de etapa. Veíamos también el homenaje que le hacían a Alejandro Valverde y hoy sería un día para descargar piernas después de la contrarreloj de ayer, en la que vimos como gente como Joao Almeida, que podría hacerlo bastante bien, había dado un salto en la clasificación, no lo consiguió haciendo una crono bastante discreta. Veíamos como corredores como Sam Bennett, que habían ganado todas las etapas al sprint en días anteriores, no estaban por abandono. También hoy teníamos dos abandonos graves, como eran el de Simon Yates, que estaba quinto en la clasificación general, y un Pavel Sivakov, que ayer parecía que tenía las piernas para meterse otra vez en la lucha por la general, pero daban con COVID los dos y tenían que abandonar. Hoy teníamos una etapa, como ya os he dicho, del sprint sin ninguna dificultad montañosa puntuable. Sí que tenía bastantes repechos porque las carreteras españolas son así todo el rato, no hay ni un pequeño descanso, no hay ningún llano completo, siempre son todos repechos donde alguno lo pasaría bastante mal si se llevaba un ritmo fuerte, pero no se preveía porque además había viento en contra. Esa salida neutralizada, y justo cuando se daba el banderazo de salida veíamos que salían tres hombres que no teníamos claro quiénes eran, mientras nos ponían que Pavel Sivakov, Simon Yates, Adrià Carretero y Pau Miquel, muchos hombres del Ken Pharma, se habían contagiado de COVID y no podrían tomar la salida. En la fuga se habían metido el corredor del Ken Pharma Repa, el del Euskaltel Euskadi John Bow y el del Burgos BH Gistebol. En el pelotón controlaban cuatro equipos que eran el Arkea, el Trek, el Alpecin y el Bikeseln. Llevaban un ritmo relativamente tranquilo para los hombres de la general, sabían que estaban controlando la escapada, que no era muy peligrosa, que llegaron a tener aproximadamente unos 2 minutos y medio, 3. Era muy complicado que llegaran a meta, veíamos algo de viento que entraba, pero no iba a ser suficiente porque tampoco ningún equipo quería arriesgar y gastar fuerzas en el día de hoy, como Renko Benepul, que veremos a ver cómo se comporta en estas 2 semanas que quedan. Esperemos que esté bien para que nos dé mucho más espectáculo como el que nos está dando. Había una caída en la fuga de Repa del hombre del Ken Pharma, que aquí veíamos como en una de las curvas peligrosas que había en el día de hoy, que no había muchas, se le iba de la rueda delantera y se iba al suelo. Los hombres restantes que habían fugado lo esperaban y por eso hacía que perdieran algo de tiempo. Veíamos también otra caída prácticamente en la misma curva de Julian Alaphilippe, que le costaba levantarse, le dolía bastante, y aunque le llevaran la bici le era incapaz de levantarse, y veíamos como pedía un médico rápido, señalaba la clavícula y se sabía que lo más seguro es que estuviese rota, tal y los gestos de dolor que estaba haciendo el campeón del mundo, que se ha quedado sin mundial y sin lo que queda de vuelta. Habrá que ver Renko Benepul cómo responde a eso, porque era un muy buen gregario el que tenía el belga. Le tenían que poner hasta un cabestrillo que estaban sacando en ese momento de la mochila porque no podía prácticamente ni moverse. Lo metían, ya le daban algo de hidratación porque parecía incluso que se había dado un golpe en la cabeza y se estaba mareando algo el hombre del Quick Step, donde no se ve muy bien cuándo ha sido la caída, pero ahí se ve cómo se cae y parece que se le ha ido un poco la rueda delantera y le ha hecho bastante daño. Por lo que se ha visto, ha debido caer con el hombro. Se retorcía de dolor el francés. Justo cuando lo subían a la camilla se veía que lo estaba pasando bastante mal y que iba a estar bastante tiempo sin competir por esa clavícula, que lo más seguro es que esté rota. En la fuga iban perdiendo terreno poco a poco con el pelotón, en el pelotón donde sufrían algunos corredores como Lucas Plapp, el campeón de Australia, que bueno, yo creo que está descansando un poco ya para mañana. Cuando atacaba a Gistebol se iba hacia adelante, justo cuando estaban cogiendo el avituallamiento de sus compañeros de fuga. Quería reaccionar también Repa, el corredor del Ken Pharma, pero se daban por vencidos muy rápido y decidían que les cogiera el pelotón a falta de unos 45 kilómetros aproximadamente. Este hombre Gistebol cogía otro minutito de ventaja y aumentaba hasta los 2 minutos, pero rápidamente veíamos como el Trek quería el sprint intermedio y no se lo iba a dejar ni un punto al corredor holandés del Burgos BH, que estaba rodando bastante bien con ese viento que había cambiado un poco, incluso había parado, y eso les beneficiaba bastante a la fuga, pero
iba a ser muy complicado porque por detrás ya le habían dado caza, ponían un ritmo más el Trek, pero se sabía que si nadie quería poner un ritmo, hasta el final no se iba a mover tampoco los corredores del Trek para gastar fuerzas por gastar. A falta de 20 kilómetros se llevaba a un ritmo también bastante tranquilo, donde incluso los corredores se permitían el hablar entre ellos y comentar un poco cómo habían sido los días anteriores o incluso los contagios de COVID que tal iban en el equipo. Veíamos como Mads Pedersen pasaba por delante en ese punto del sprint, luego su compañero, para que nadie más cogiera los puntos. En el pelotón ya todo el mundo queriendo entrar en esos 3 kilómetros de protección. Cuando entraban era el Vaikensen el que se ponía súper fuerte a tirar para su sprinter Groves. También veíamos como el Trek y el Cofidis querían estar bien colocados, todos queriendo estar en esas posiciones de cabeza, incluso Sergio Canales, que hoy podría tener alguna pequeña oportunidad, pero muy pequeña, el corredor del Euskatel. Veíamos como Kirsch lanzaba a Mads Pedersen, pero rápidamente se ponía el hombre del Vikensech y intentaba sorprender John Degenkolb junto a Molano, que pensaba que tenía a Ackermann detrás, pero rápidamente por el exterior les superaba a todos el corredor del Vikensech, Gavin Groves, que se llevaba la victoria sin esperárnoslos. Una pequeña sorpresa a la que nos hemos llevado en el día de hoy, porque pensábamos que se la podría llevar Mads Pedersen, incluso Ackermann, el corredor del UAE, pero Kevin Groves, que se ha llevado la victoria por delante de gente como Van Poppel, Merlier, que también tendría una buena oportunidad en el día de hoy. Molano, que se pensaba que tenía a Ackermann detrás y que lo estaba lanzando, pero estaba bastante más lejos, que había quedado cuarto. Mads Pedersen no se haya podido meter en el sprint. McLeay, que tampoco, que lo habíamos visto bastante bien. Finalmente Degenkolb había quedado séptimo y Fred Ruaich octavo. Renko Evenepoel seguía al líder por delante de Primož Roglič y Enric Mas. Esta clasificación no había cambiado. Mads Pedersen se hacía aún más líder de los puntos. Renko Evenepoel no rascaba ninguno. Evenepoel, que esta clasificación también seguía igual, la de los jóvenes, por delante de Rodríguez y Ayuso. Jaivin, que también esta clasificación se ponía impecable porque nadie más le iba a poder disputar, sobre todo en el día de hoy y el de mañana bastante más complicado. Al haber apenas un buen puerto de montaña, y es al final que lo más seguro que sea para los hombres de la general. Por equipos, el Ineos lideraba por delante del UAE y del Bahrein, y el combativo del día había sido Jestebol por ese ataque en los últimos kilómetros a sus compañeros de fuga. Como ya hemos dicho, hay un único puerto en el día de mañana, un puerto muy duro, el Peñas Blancas, donde vamos a ver mucha guerra entre los hombres de la general, porque van a intentar recortarle tiempo a Renko Evenepoel como se pueda, pero yo lo veo bastante complicado porque lo veo muy fuerte al belga del Quick Step. No creo que pueda ceder ni siquiera un metro en el día de mañana. Habrá que ver cómo se levanta gente como Enric Mas o Carlos Rodríguez, Primož Roglič o incluso Juan Ayuso para intentar rascar cualquier segundo. Y si os ha gustado el resumen de la etapa 11, os pido por favor que lo apoyéis con todas vuestras fuerzas. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 12, que va a ser bastante más interesante del día de hoy, porque tenemos ese final ya comentado en el Peñas Blancas, un puerto bastante largo y bastante duro. A ver quién consigue quitarle tiempo a un Renko Evenepoel que está muy fuerte, por lo menos en esta primera semana de la vuelta. Adiós.